Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Saludos amigos de Habla País, una vez más con ustedes Ulises Jiménez y Julio Vargas para llevarle el contenido de este espacio con relación a la fecha de hoy. Es sábado 28 de febrero, año 2026. Venimos de celebrar el 182 aniversario de nuestra independencia nacional y con un discurso presidencial bastante largo que dio Luis Abinader en el día de ayer. Julio, saludos, ¿qué tal? Saludos Ulises y también a todo el público de Habla País. Recordar siempre que pueden seguirnos a través de redes sociales. Habla País TV, Facebook, Twitter, X, YouTube, Instagram, TikTok. En todas las redes sociales tenemos presencia, hay que decirlo, bastante largo este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, su segunda rendición, su segundo año de su segundo mandato. 2 horas 44 minutos aproximadamente duró este discurso del presidente, Ulises. Así es. Es el discurso más largo que ha dado en todo sus exposiciones. Esta es la 6ª vez que rinde pues la cuenta hacia el pueblo dominicano Luis Abinader, y obviamente que iba a aprovechar ese escenario porque es el único que tiene. La semanal la ha suspendido hasta nuevo aviso, y desde allí pues entonces el mandatario pudo esbozar los principales temas que ha trabajado durante todo el año 25 y lo que va del 26. En resumidas cuentas, porque hizo un periplo por todos los temas todos los trabajos que ha realizado. A mí poderosamente la atención me llamó el hecho de que, por ejemplo, no se refirió de manera detallada al último apagón o al último blackout que sucedió el pasado lunes en el país. Habló someramente de esto y pues que se está investigando, y no trató el tema de la delincuencia. Estuvimos viendo a Farideh Raful ahí, ministro de Interior, y pues me llamó la atención que no hizo hincapié en esa parte. He empezado por lo malo, he empezado por lo negativo, he empezado por el punto de amnesia, diríamos, que recorrió o que esbozó el presidente Luis Abinader. ¿Por qué digo el punto de amnesia? Porque obviamente el ser humano tiende a olvidar lo malo, Entonces, yo pienso que estos dos puntos, lo del apagón o del blackout que se dio el pasado lunes y lo de la criminalidad que ha estado pues creciendo, los asesinatos o más bien los feminicidios que se han estado sucediendo. Pese a todo esto, Interior y Policía había dado la cifra de que hemos bajado. Pero faltó en el discurso, desde mi punto de vista, desde lo que vi, desde lo que escuché, que no se dieron a conocer programas, proyectos concretos para enfrentar esos dos temas. Aunque hay que esperar al próximo lunes, porque ya Joel Santos ha dicho que el próximo lunes se va a dar un informe pormenorizado del blackout, y también se rumora lo del cambio de Farideh Raful del Ministerio de Interior, no porque no esté haciendo su trabajo, no porque no haya dado la batalla y la talla allí, sino porque aparentemente hay otras cosas reservadas para ella. Probablemente, partiendo de esa premisa, es que el mandatario no trató ese tema con relación a la criminalidad. Probablemente se tratara de eso. Recordemos también que hizo mención a que la República Dominicana se sitúa detrás de El Salvador en la inversión de las estadísticas de la inseguridad ciudadana, muy someramente, como bien apuntaba Ulises, pero yo te quiero hacer una pregunta simple. ¿Qué se hace en una rendición de cuentas? Bueno, una rendición de cuentas, rinde cuentas, dice lo que tú has hecho. ¿Y si tú no puedes rendir cuentas? Es que siempre se puede rendir cuentas. Bueno. Yo siento que siempre se pueden rendir cuentas.
Y te lo pongo fácil y práctico. Ujú. Tú tienes un hijo, tú tienes una hija que, bueno, tú todos los días te levantas, la llevas al colegio, antes de que se vaya al colegio, tú le preparas todo para que vaya. Ese hijo cuando va a clase, ¿no? Tiene que asumir una actitud, tiene que hacer una serie de tareas, tiene que cumplir con una serie de requisitos allí en el lugar educativo. Cuando regresa a tu casa, tú lo primero que le preguntas es, ¿qué tú hiciste en la escuela? ¿Qué te pusieron de tarea? ¿O te pusieron tarea? Entonces hay una forma de rendición de cuentas. Asimismo, en un trabajo, cuando a ti te establecen una prioridad, tú sencillamente dices, a ti te dicen, Julio, mira, esta es tu función, tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Entonces, te van a pedir cuentas y en virtud de ese requerimiento que te han hecho, pues tú tienes que rendir. Y si no lo rindes, bueno, pues sea sea bueno o malo, tú tienes que rendirlo. Entonces, por eso yo creo que el presidente va ahí a eso, a rendir cuentas de lo bueno y lo malo. Obviamente, siempre prima lo bueno. Hay temas, y para empezar por lo que vamos a decir negativo, o por lo menos lo que no me satisfizo a mí en lo personal. Hay temas en los que el presidente no pudo rendir cuenta y se limitó a decir lo mismo que había dicho en años pasados. No le convenía entonces. ¿Tú piensas que no le convenía hablar? Amén. No es que no le convenía, es que no podía hablar. ¿Por qué digo esto? Basándome en lo que dijo del caso de la corrupción en el país. El presidente se limitó a decir que tiene amigos pero no tiene cómplices, que no va a permitir los casos de corrupción, que el Ministerio Público es independiente. Amén de todo eso, lo ha dicho en ocasiones anteriores, no ha podido demostrar o no ha podido rendir cuentas sobre los casos de corrupción que todavía siguen abiertos en las cortes de nuestro país, precisamente por eso, porque no se ha avanzado en esa materia. Yo no estoy diciendo que no se esté trabajando. Yo lo que estoy diciendo es que no se ha avanzado. Yo no estoy diciendo que el presidente no ha enfrentado la corrupción. Yo no estoy diciendo que no se está haciendo lo que se debe hacer. Yo estoy diciendo que no se ha avanzado. Y en una rendición de cuentas, lo que yo entiendo que el presidente debe hacer es decir, estábamos en el punto A, este año estamos en el punto B, porque hicimos esto y estos son los resultados. En materia de corrupción, el gobierno de la República Dominicana no ha avanzado. ¿Por qué no ha avanzado? Porque no ha obtenido resultados de los casos que siguen abiertos en las Cortes de la República Dominicana. No es que no ha enfrentado, no es que no ha evidenciado, no es que no ha dejado trabajar al Ministerio Público. Quiero que quede claro esto, no es una crítica, si se quiere, al presidente de la República o a su gobierno o a su gestión. Es una crítica al sistema, es una crítica a las acciones que se siguen dilatando, mejor dicho, en los tribunales de la República Dominicana. Es una crítica a estas acciones dilatorias, valga la redundancia, que accionan, ¿no?, básicamente los abogados de las partes acusadas y que el sistema lo permite. Por eso empecé preguntando que qué se hacía en una rendición de cuentas, porque lamentablemente, aunque se quiera pintar de avance en materia de corrupción, el presidente de la República, Luis Abinader, no pudo establecer avances en ese sentido en su rendición de cuentas. Mira, cuando tú dices que no pudo rendir cuentas, yo más bien lo asumo desde el punto de vista de la independencia. Ha habido independencia de las acciones, me refiero. Ha habido pues varios casos de corrupción que se han destapado. Señores, recordemos que el caso 13 de la Lotería Nacional sencillamente terminó con un descargo de los principales inculpados, de los principales involucrados. Y pienso en este sentido que ha sido un flaco servicio que desde el Ministerio Público se ha estado dando a la hora de presentar pruebas ante un tribunal. Sencillo. Y por eso digo, no es que el presidente no tenga que exhibir, no es que el presidente no tenga cuentas que rendir. Pienso que por un asunto de independencia de acciones por parte de la Procuraduría General de la República, pues sencillamente ha decidido no hablar de ese tema o no hablar de los casos que han sido ya denunciados y sometidos a la justicia. Pienso que ha sido más un caso de eso,
un caso de respeto, de independencia de trabajo del Ministerio Público porque obviamente el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ha dicho, no, yo creo en la independencia del Ministerio Público, y si crees en la independencia del Ministerio Público, pues entonces no me puedo estar inmiscuyendo en los casos que el Ministerio Público ha emprendido hacia la justicia dominicana. En este caso se trataría de una afortunada coincidencia, entonces. Bueno, yo no sé si afortunada o desafortunada coincidencia. Lo que sí pienso es que, bueno, en una rendición de cuentas, si vas a dar detalles de cómo va el proceso, pues entonces sí te estás inmiscuyendo. Pero, ahí viene el pero. No pasa con lo de Senasa, porque con lo de Senasa propiamente le ha enrostrado a Santiago Jacín y compartes que él no va a ceder ante la persecución del delito. Y por eso instruyó personalmente, o sea, ese legajo de pruebas y documentos, informaciones que necesitaba el Ministerio Público para empezar ese proceso de investigación, que porque está en un proceso todavía de investigación ese caso, pues que se iniciara. Y fue sumamente enérgico y lo hizo con mucha vehemencia cuando dijo y reiteró que él no tiene amigos, que él tiene amigos, que él no tiene cómplices. Y yo creo que eso hay que destacarlo por parte del presidente. Ahora bien, yo pienso también que es un llamamiento que se le hace a los miembros del Ministerio Público que tienen en sus manos esos expedientes, que no pase como el caso 13, que no pase como el caso de Brecht. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, del caso de Brecht hay gente sometidas y con condenas ya obtenidas en países cercanos, aquí en Latinoamérica. El caso 13 aquí se cayó, sencillamente porque el Ministerio Público no hizo su trabajo como tenía que hacerlo. No estoy responsabilizando ni a Jenny, ni a Wilson Camacho, ni a la ex procuradora general de la República. Ni a Mirna Ortiz. Ni a Mirna. O sea, yo no estoy... Lo que digo es que ese aparato que se llama Ministerio Público tiene que poner manos a la obra y tiene que decir, tiene que hacer para que cuando se evacúe una sentencia sea justamente proporcional a los daños que se dicen ha cometido. Si en el caso de Senasa fueron 13,000, 15,000, 20,000 millones de pesos que malversaron, bueno, pues la presentación de pruebas tiene que ir en consonancia con eso que se ha denunciado y posteriormente, entiendo yo, que los resultados de una sentencia pues sencillamente van a ser lo que demandan o lo que establecen esa presentación de pruebas. En ese sentido, yo soy, digamos, menos flexible. Yo habría esperado, obviamente yo no estoy diciendo que el presidente tiene que inmiscuirse ni dar detalles de la investigación porque no le compete. Sin embargo, por lo menos aprovechar la ocasión para presentar alguna alternativa, alguna nueva estrategia para blindar la institucionalidad de este país. Ese escenario habría sido perfecto para poder brindar un poco más de esperanza a la sociedad que tiene la capa caída con este tipo de casos de corrupción y que no podemos contar con el Ministerio Público porque, tú bien lo dijiste, la flaqueza de sus expedientes están exponiendo a la sociedad a que estos crímenes no sean castigados. Eso es así. Estamos muy de acuerdo con esto. Mira, Julio, te invito a que hagamos una pausa. Más adelante estaremos hablando de otros aspectos del discurso del presidente Luis Abinader y que obviamente tenemos que destacarlos porque fueron expuestos por el primer mandatario. Nos vamos a la pausa y retornamos, no sin antes decirles a ustedes que estén atentos al resumen de noticias internacionales. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. La ofensiva lanzada en múltiples puntos a lo largo de la frontera se produce tras una serie de choques fronterizos y ataques pakistaníes contra Afganistán en los últimos meses. Las relaciones entre los dos vecinos se han deteriorado gravemente en los últimos meses, con los pasos fronterizos terrestres en gran medida cerrados desde los combates mortales de octubre que dejaron más de 70 muertos en ambos lados.
El Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente de cara a un posible ataque a Irán. Según medios israelíes, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña, con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país. También ha informado del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó socio y amigo, el cese del bloqueo contra el país suramericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Nación. La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el nuevo amigo y socio de Estados Unidos y aseguró la gobernante que su país nunca ha sido un país enemigo de la nación norteamericana y que siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación. Ernesto Trinidad, Noticias, Megavisión. Volvemos en breve. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión, la verdad en cada emisión. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Habla País de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Hablábamos de los aspectos, digamos, de las debilidades de la locución del presidente Luis Abinader el día de ayer. Y yo quiero resaltar en este momento situaciones que, digamos, son luces de la rendición de cuentas del presidente. En resumen, en todo el territorio nacional, el presidente Luis Abinader Ulises habló de que se han construido 1.777 obras entre acueductos, carreteras, extensiones de la UAS. Estamos hablando de más de 300 obras por año en los últimos 6 años. Sin embargo, y aquí está el pero, hay algunas que están pendientes inclusive desde el 2021, es decir, su primera rendición de cuentas. Entre esas, los tengo aquí anotado para no equivocarme, está la presa de Monte Grande, que en su primera rendición se prometió, se construyó un embalse. Sin embargo, las comunidades todavía no pueden recibir agua por esta construcción. En el 2021 también se prometió la carretera del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, que todavía no ha sido construida, o por lo menos terminada. En el 2021 se habló también de la ley de hidrocarburos, de la ley del referéndum, de la modificación al Código Laboral, que todavía hoy en día estamos teniendo problemas con eso por el tema de las cesantías y el tranque que quieren los empresarios. Está también la ley de seguridad social. Está también en el 2022, en su rendición de cuentas, el presidente habló del aeropuerto de Pedernales, y aquí hago un aparte porque si bien es cierto que Pedernales, Ulises, está en el foco de atención del gobierno de la República Dominicana y que se han construido y que se han levantado construcciones en esta zona para dinamizarla, todavía el aeropuerto está pendiente. También el Gran Centro de Convenciones del Caribe, que se anunció en el 2022 y todavía estamos esperando que se cumpla esa promesa. Las circunvalaciones de San Francisco, Moca, Navarrete y Los Alcarrizos.
y también el proyecto hidroeléctrico de Artibonito en Elías Piña, y también el puente que sustituya al flotante de Los Sama. Esa es una, digamos, deuda pendiente que tiene el gobierno de la República Dominicana encabezado por el presidente Luis Abinader, y el puente paralelo al Jacinto Peinado en Villamella que conecta Santo Domingo Norte con el Distrito Nacional. Esos son algunos de los proyectos anunciados pendientes que tiene el presidente. Sin embargo, recalco, como ya dije, 1.777 obras han sido construidas. No es que yo sea difícil de satisfacer, no es que sea un inconforme, simple y llanamente me gusta traer la información a la mesa y los datos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Mira, hay algunas obras ahí de las que has mencionado. Por ejemplo, mencionaste lo del puente flotante. Ya anunciaron un proceso de licitación para empresas que quieran aplicar para la construcción de esta solución vial sobre el río Osama. Ya hace aproximadamente, yo no soy vocero del gobierno, pero debo reconocer y debo recordar que ellos informaron sobre esa situación. El caso de la presa de Monte Grande, por ejemplo, hay una parte porque la obra está dividida en varias etapas. El embalse está construido. El embalse está construido, hay muchos órganos de esa mega estructura que se llama presa Monte Grande, que ya está lista, todavía falta una parte, pero hay que decir que sí, que hay cosas que se esperan, que hay que terminar. Pero debo reconocer en Luis Abinader de que él aprovechó ese escenario para decirle a la gente, a los opositores políticos, que decían, no tienen nada que exhibir, no tienen nada que vender. No tienen obras propias. Bueno, entonces ahí tienen 1.700 y tantas obras que se han construido a lo largo de 5 años. Y obviamente, como dije, ese era el escenario para Luis Abinader promocionarlas. Yo quiero hablar de un tema muy específico en el que el presidente puso también ese énfasis. Él estuvo dialogando, estuvo hablando, estuvo esbozando en lo de la materia de salud pública. Uh-huh. Hablaba de que hubo 0 muertes por dengue el pasado año. Señores, eso es un logro bastante significativo. Ustedes no saben lo que es tener un hijo con dengue. Ustedes no saben lo que es estar atendiendo a un hijo con dengue en un hospital o en una clínica. Ustedes no lo saben. Y que nosotros hayamos superado eso, mire, eso es de mucho valor. Yo quiero hacer, y sobre todo hablar de que se redujo la mortalidad infantil y se redujo la mortalidad neonatal. No, y hubo 0 muertes también por Cleren, 0 muertes por ácido del diablo. Por ejemplo, esas son cosas que usted tiene que resaltar. Claro, usted me puede decir, las autoridades están para eso, pero si no lo hacen, entonces se le fustiga, se les castiga, se le condena a la hora de votar. Pues ahora que lo hicieron, ahora que lo están haciendo, pues hay que reconocerlo. Y yo creo que en ese sentido, desde el Ministerio de Industria y Comercio, con Ito Bisonó a la cabeza cuando estaba ahí, hizo un tremendo trabajo, una supervisión bien de cerca sobre la elaboración de esos alcoholes adulterados y sobre la prohibición del el famoso plomerito en las ferreterías. Ya ustedes no ven nada de eso. De todos modos, pienso que las autoridades están para eso. Pienso que nosotros debemos de alguna manera estar bien atentos, bien alertas y ser lo suficientemente críticos, así como dice Julio. O sea, no es que yo no quiera reconocer que usted no hizo o reconocer que usted dejó de hacer. No, yo lo que quiero es que usted entienda que usted tiene un compromiso y sobre la base de ese compromiso usted tiene que cumplirle a este pueblo, porque a usted lo eligieron para eso, para cumplir. Entonces yo creo que ese tema de salud pública hay que ponerle un cotejo positivo al gobierno de Luis Abinader. Entre otras cosas, la parte del crecimiento económico, vimos cómo lo comparaba a Latinoamérica y otra parte hacían las comparaciones
de años anteriores, por ejemplo, del 2019 a la fecha. Y eso es un manejo de datos, eso es un manejo de información que yo creo que el presidente lo trató con bastante astucia, porque obviamente los opositores dirán, no, él lo que hizo fue maquillar cifras. No maquilló cifras, lo presentó de la forma positiva que tenía que presentar. Tú sabes que me causa gracia. En la semana, jueves, miércoles, Ivanhoe NG Cortiñas presentó una contrarrendición de cuentas en la que él establecía que la deuda pública se había situado en un 47 punto y pico % del Producto Interno Bruto. Me hace gracia porque el presidente en su rendición de cuentas dijo que la deuda pública estaba en un 58%. O sea, la oposición ahí lo ayudó al presidente, porque le puso un porcentaje menor del PIB al que dio el presidente este viernes en su alocución de cuentas. Bueno. Y así pasó con varios datos económicos. Bueno, y la oposición está justamente para eso. Veíamos en el día de ayer cómo Miguel Vargas inmediatamente terminó el discurso y parecería que él tenía ya el tuit preparado para calificar de desafortunada la administración del PRM y de Luis Abinader y bueno, le mandó fuego de una vez por Twitter. El presidente Leonel Fernández también convocó para una rueda de prensa y también dio su punto de vista. Y luego más tarde también el Partido de la Liberación Dominicana ofreció su parecer en torno a esta exposición histórica del presidente Luis Abinader. Tú hablabas de ponerle un cotejo a Salud Pública y al Ministerio de Industria y Comercio. También habría que ponérselo a Turismo y al programa Supérate, quienes en la calidad de sus funcionarios, el ministro David Collado y la otrora directora de ese programa, Gloria Reyes, hoy ministra de la Mujer, fueron, digamos, los ejes más fuertes a destacar en la alocución del presidente Luis Abinader en la gestión gubernamental. Hablábamos de que el presidente dijo que llegaron más de 3 millones de cruceristas en el 2025. Hablábamos de más de 4 millones de visitantes a la República Dominicana desde el 2019, 500.000 desde el 2025. Hablábamos de que la República Dominicana se situó por detrás de México como segundo destino turístico de la región. Hablábamos también de todas las participaciones exitosas que ha tenido el país en las ferias de turismo internacionales y en el caso de Gloria Reyes hablábamos de todo lo que sumó más de 557.000 personas sumadas al programa Supérate. Uno de los puntos más extendidos en la locución del presidente fue precisamente el social, no solamente por lo que significa o implica para un Estado, sino también porque fue donde más éxito pudo presentar el presidente Luis Abinader durante su gestión en el último año. Lo que viene a ser, a marcar una contrariedad, porque en el caso de la mujer como política de Estado, todo lo que se dijo en la locución del presidente tenía que ver con instituciones, digamos, terceras y no del propio Ministerio de la Mujer. Esperemos que esta eficacia, eficiencia y gerencia que Gloria Reyes llevó al programa Supérate la pueda trasladar, la pueda traducir en su gestión en el Ministerio de la Mujer y que en una segunda ocasión, o en una próxima ocasión, en una locución de rendición de cuentas del presidente, digamos 2027, se puedan establecer mejores y mayores números en el ámbito de la política de la mujer en la República Dominicana. Si recuerdas al principio de mi comentario, pues yo establecía la necesidad que desde el Estado se dé respuesta a los niveles de criminalidad y los niveles de acechanza, de maltrato, de ejecuciones de mujeres, porque yo pienso que aquí hay que trabajar más que con la mujer, hay que trabajar con el hombre. Y Exacto. Trabajar con el hombre y trabajar con la justicia, trabajar con los organismos que persiguen y que previenen el delito en la República Dominicana. No es posible que una mujer que haya puesto... Usted puede decir, pero usted está en un aire, usted está bajo aire, usted está hablando de forma tranquila, de forma serena, su cerebro está calmado. Pero mire, los funcionarios tienen que andar con pie de plomo y mano de seda. ¿Por qué? Tienen que hacer las cosas con mucho cuidado porque hay una ley que tienen que cumplir, pero también tienen que dar una señal clara de aquel que intente transgredir la ley. ¿Y qué es transgredir la ley? Bueno, a una mujer que un tribunal o que una oficina le ponga
una orden de alejamiento, hay que darle señales claras a ese hombre de que debe cumplir con esa orden de alejamiento. Y es darle seguimiento. Señor, y usted va a decir, bueno, pero no podemos poner un policía o no podemos poner 2 detectives para una persona, porque son muchas personas las que han delinquido. Bueno, mire, contrátele el personal que tenga que contratar para evitar que ese hombre concluya o más bien materialice una amenaza que haga sobre una mujer. Porque nosotros no nos podemos seguir dando el lujo de perder madres solteras, no necesariamente mujeres que son madres, sino mujeres que tienen toda la vida por delante, porque hemos estado viendo casos de 18, 19, 20, 22 años. Mujeres que tienen toda la vida por delante y por no tener un sistema eficiente que persiga este tipo de amenazas, pues vemos crecer el número de feminicidios. Entonces, eso, ahora que Gloria Reyes está ahí, en el Ministerio de la Mujer, ojalá entienda y vaya a llevar la efectividad o la eficacia al Ministerio de la Mujer, Julio. Hay una frase que dice que vivimos en una sociedad que enseña a las niñas a cuidarse de los hombres y no a los hombres a cuidar a las niñas. Yo creo que ahí se reduce y se resume la esencia del problema. Mira, bueno, lamentablemente se nos va agotando el tiempo. Queremos invitar en este momento a una segunda pausa y que estén muy atentos a las informaciones deportivas. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a su segmento de deporte. La selección dominicana de básquet gana por segunda vez en la historia al seleccionado de Estados Unidos. La selección de la República Dominicana logró una victoria histórica al derrotar a Estados Unidos 87-79 en la ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIFA 2027. El protagonista fue Yasser Pérez, quien filmó una actuación brillante con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. El triunfo colocó al equipo dominicano en una posición favorable en el grupo y confirmó el gran momento que vive el baloncesto nacional. En el torneo de baloncesto superior de Santiago, el Club Pueblo Nuevo se impuso en tiempo extra contra el GUG, con un marcador final de 113-102. Pueblo Nuevo dominó en el tiempo adicional con un parcial contundente y mostrando mayor control en los minutos decisivos. El lanzador Sandy Alcántara afronta el Clásico Mundial de Béisbol con sed de revancha, recordando esa derrota contra Venezuela. El as de las Grandes Ligas será una pieza fundamental de la rotación dominicana. Buscará liderar al equipo con experiencia y dominio desde el montículo. Su presencia fortalecerá e inspirará en este clásico. Ya todo está sobre el papel, solo falta ejecutarlo en el clásico. Con ustedes, Ronald Aria, sigan disfrutando de Habla País. Volvemos en breve. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión. La verdad en cada emisión. Ya regresamos. Bien, señores, gracias por estar con nosotros. Como les prometimos, tenemos en la entrevista central de esta semana a un periodista amigo que ha sido pues un pilar en muchas batallas, pero también en un tema que nosotros hemos considerado importante tratarlo con ustedes, trastorno del espectro autista. Esto a raíz de que el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, pues ha decidido desde el pasado 1 de noviembre
incluir, pues, desde el pasado mes de enero, final de enero, principio de febrero, incluir las terapias para las personas con esta condición. Se trata del periodista Fernando Quiroz. Está con nosotros, hermano. Gracias por tu tiempo. Sí. Debo decir que Fernando, inmediatamente lo llamé, me dijo, sí, cómo no, hermano, vamos arriba, vamos a hablar, porque para los que conocen a Fernando y para quienes lo quieren conocer mejor, él no solamente ha sido un excelente periodista, fundador incluso de secciones y de segmentos importantes en el mundo del periodismo, sino también que ha sido un promotor de la ley que lleva o que obliga a dar asistencia y terapias a las personas con el autismo en la República Dominicana. Gracias por, Ulises, por aceptar la invitación. Grato placer estar aquí en tu programa Sí. y tu audiencia, colega, amigo de tantos años, y nos convoca un tema que para mí, en lo personal y en lo social, me compromete, y con todo el gusto acá con ustedes. Bueno, Fernando, yo realmente quiero que empecemos hablando de esta experiencia tuya, de esta experiencia que has tenido en la vida. Te ha tocado, tener la experiencia, vivir la experiencia directa de personas que tienen autismo. En este caso es tu hijo. Háblanos cómo nació en ti ese fervor, esa dedicación para luchar por las personas con este trastorno. Pues muy bien, como dices, soy padre de Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, 16 años. Mi esposa Irán y yo notamos al año, a los 11 meses, que algo había cambiado en él. Okay. Fernando, a los 11 meses de nacido, al año, tras gatear, comenzar los primeros pasos, dejó de balbucear. Okay. Dejó de... Quizás no, para que la gente y tu público entienda un poco lo que es el autismo, Claro. es una manera diferente de cómo el cerebro se desarrolla. Los especialistas hacen una alerta desde el inicio, pediatras, psicólogos, neurólogos, psiquiatras infantiles, que cuando el niño a temprana edad, muy temprana edad, antes del año, antes de los 2 años, deja o no mira los ojos, deja su sonrisa social, no responde al llamado de su nombre, comenzaba a balbucear, lo deja de hacer, que ahí conecto con lo que te hablo de mi hijo Fernando Gabriel. Pues entonces es un llamado de alerta de que puede estar dentro del espectro autista. Y eso pasó con nuestro hijo, de decir mamá a su estilo como bebé, de mencionar el nombre de una mascota de la casa. Hay una involución. Entonces ese fue el llamado de ir donde nuestros especialistas. Y en el caso, como familia, fue muy duro porque no fuimos preparados por los especialistas. Yo recuerdo exactamente que estando en un consultorio en Naco, la especialista ve a nuestro hijo que está sentado en el coche, en función de lo que nosotros le hemos contado, nos dice, él puede estar dentro del espectro autista. Coincidencialmente, yo no tenía muchas bases siendo periodista en ese momento, pero en el Listín Diario donde yo laboraba, habíamos hecho, Juan Salazar, un periodista, una serie importante de lo que era el autismo, y casualmente Juan también tenía un hijo con autismo. Entonces ahí nos a quemar ropa, vamos a decir, nos dice, es muy probable que su hijo no pueda ir a la universidad, que no pueda casarse, que no pueda hacer una vida cotidiana. Entonces ya tú podrás saber, para la madre, para el padre, que antes del hijo de concebirlo y concibiéndolo y teniéndolo los primeros años, ya tú tienes una idea idealizada de lo que va a ser tu hijo. Mi hijo va a ser periodista, mi hijo va a ser médico, va a ser arquitecto. En caso que sea hembra, bueno, la profesión que uno entiende. Entonces, siempre menciono la metáfora de que esa tarde yo no fui a trabajar al Listín Diario, mi esposa ya sabes lo que significa eso, golpe para una madre. Claro. Y la metáfora que siempre he usado es que es como cuando te estás en una arena movediza y tú te vas hundiendo y te tapa, nariz, boca. Entonces, eso tú puedes compararlo, el recibir el golpe de una noticia emocional con eso. Entonces, ya Fernando tiene 16 años. Los principios de la no a la aceptación, de la negación,
lo superamos como toda situación en la vida de un duelo, eso es un duelo. Eso es un duelo. Pues lo que hicimos es transformar la condición de nuestro hijo en su mejor calidad de vida e irle dando las oportunidades que él mismo, como ser humano, pueda ir mostrando inclinación o pasión. En nuestro caso, nuestro hijo le gusta la pintura, a eso se dedica. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te das cuenta o cómo se dan cuenta? Porque tanto el padre como la madre y quizás otras personas de la familia se ven involucradas en este proceso. ¿Cómo se dan cuenta que a él le gusta la pintura? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo ustedes le enseñaron? Porque es interesante que la gente sepa, o sea, cómo él pudo aprender a comer, cómo pudo aprender a diferenciar. Por ejemplo, alguien en la familia más apegado a él. Sí. Entonces, yo me imagino que esa persona que es que no quiero, o sea, no voy a especular, eso lo vas a decir tú, pero esa persona que es más apegado, más apegada a él, pues definitivamente que va a influir muy fuertemente en él. Pues qué bueno que lo preguntas para hacerte entonces un redondeo de tu pregunta. Y da mucha risa esta anécdota porque Fernando Gabriel, su inclinación a la pintura comenzó rayándole todas las paredes de la casa. ¡Wow! Entonces él hacía una cruz, hacía un símbolo que quedó siendo su sello al no escribir. Ese es el sello, su firma de sus obras. Aquí estuve yo, esto lo hice yo, esto soy yo. Y no solo eso, o sea, si usa una imagen que cuando tú veas sus obras, y luego te las voy a mandar para cualquier comentario, es como si fuera una especie de P y media B larga invertida. Entonces, como esa era muy constante y repetitiva, lo que hicimos fue, las captamos, la llevamos digital, le hicimos un sello y entonces sus obras, esa es su firma. Entonces, a la tercera, cuarta vez que mi esposa Irana, ya habíamos pintado la casa, entonces nosotros dijimos, es que él está mostrando una inclinación. Vamos a dejarlo que se exprese y más aún vamos a profundizarlo, vamos a llevarlo a un taller de pintura. Y de 5 a 6 años, con una pausa a partir de los 10, él está en el taller Alma Vázquez y Fernando Gabriel ya ahora a final de marzo, 26, 29, 28, él tiene la tercera exposición. Fernando Gabriel tuvo en Agora Mall su primera exposición en el 2024, Multiverso de Colores. En el 2025 tuvo Camino de Luz y ahora tiene Alto Relieve a 2 voces. Alto Relieve a 2 voces porque él ahora tiene la peculiaridad que sus obras él la está realizando a ambas caras. O sea que tú pudieras tenerla en un hilo pendiente y de manera muy atractiva sus obras se ven. Él se inclina mucho por los colores, el azul, el rojo, mostaza. Va a depender, son obras abstractas, pero te puedes simular el espacio aéreo, cielo, mares, muy constante, especies marinas, puede simular o verse reflejado a veces delfines, que a él le gusta mucho admirar. Entonces, caigo en tu pregunta, ningún caso de autismo es igual, como lo sabes. En el caso de Fernando Gabriel, él no tiene ningún rechazo a compartir fuera de la familia. Obviamente, si no lo conoce, no puede, ¿verdad?, interactuar, pero si llega aquí, te saluda, se interesa por algo que tú tengas, comparte. En nuestra familia no hay ningún problema ni con abuelos, ni con tíos, ni con sus primos. En el caso de Fernando con mi esposa y yo, obviamente es con quien comparte más, pero no tiene ningún tipo. Y te resumo lo siguiente. La experiencia de Fernando Gabriel, al detectar lo que es pintura por su inclinación, puede ser piano, puede ser teatro, puede ser canto, puede ser natación, puede ser fútbol, puede ser estos muchachos ahora que son tan inteligentes, el tema de la tecnología, software, crear algún tipo de aplicación. Entonces, cuando un niño tuyo sea típico o esté dentro del espectro autista,
tiene algún tipo de inclinación y a veces dice, pero este muchacho no se pone a estudiar y miren lo que está perdiendo su tiempo. Usted no sabe el genio que se está perdiendo porque él está dando una manifestación de algo que quiere hacer. Entonces el Estado y las diferentes familias que le ocupa ese caso, lo que tienen es que ver qué le gusta a ese hijo y apostar a eso. Me has dicho la parte bonita de todo este tratamiento, de todo este procedimiento que ha sido durante largos 15 años. O sea, no se dice igual ni se siente igual. No. Fernando ha sido bastante considerado con nosotros porque él lo ha resumido rápidamente y nos ha puesto la parte bonita primero. Pero cuéntanos, Fernando, cómo fue todo ese proceso, porque de repente tú encontrarte con una casa todo rayada. Yo misma, como son sobre todo las féminas, las mujeres, de cuidadosa con su entorno físico, que no quieren ver un sucito, que no quieren ver un desorden, y bueno, y de repente tener que asumir que una persona tan amada, tan anhelada como su hijo, bueno, le dicta cómo tienen que vivir, cuál es el ambiente que tienen que reinar en la casa, de rayadura y todo eso. ¿Cómo se dio ese proceso de, bueno, no una resignación, sino un proceso de entendimiento, de por qué Fernando Gabriel me hace esto, merezco yo esto, merezco yo que tenga que vivir en un entorno que tenga todas sus paredes rayadas? ¿Cómo fue ese proceso, Fernando? Y eso me permite decirte que en esta condición u otras que tenga que ver con salud mental, discapacidad diversa, las familias, el Estado, como órgano rector de todas las necesidades, lo que tiene es que adaptarse al caso, la coyuntura o la situación. No esperar ni siquiera entenderlo, no siquiera esperar entender, es dar respuesta, ser empático, solidarizarse, entenderse, sensibilizarse, porque la persona que está en la condición de esa manera, en este caso autismo, es porque está dentro de su mundo y es la manifestación que está dando. No esperemos de él otra cosa, es a esa persona, es que nosotros como colectivo, como sociedad, es que tenemos que adaptarnos y ver las mejoras que podemos hacer en vías públicas, en parques, en plazas comerciales, en servicios de salud, educativo. De eso es un largo tema de cómo adaptar sistemas, articulaciones, para poder dar mejor calidad de vida. No intentemos que él encaje, sino nosotros encajar en su mundo. Ya, mejor resumen imposible. Muy bien. Fernando, te vamos a pedir disculpas para irnos a una pausa. Al retornar estaremos hablando primero de ese proyecto que tú abrazaste y que hiciste tuyo, lo de la promulgación de la ley del trastorno autista, ver que nos cuente esa experiencia, la respuesta que recibiste del Estado, la respuesta que recibiste de todo el entorno social, y luego pues que hablemos de esta nueva cobertura también que el seguro Senasa ha dispuesto a unas 3,000 personas que sufren o que viven con este trastorno. Ya volvemos. Volvemos en breve. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión. La verdad en cada emisión. Ya regresamos. Bien, señores, continuamos aquí en esta interesantísima entrevista con nuestro amigo y colega Fernando Quiroz. Es padre de un jovencito ya, Fernando Gabriel, que vive con este trastorno autista, ¿no? Fernando, háblame de toda esa gestión que tuviste que armar, porque obviamente estabas viviendo la situación de tener un hijo con autismo, para que se pudiera lograr esta ley de apoyo a las personas con este tratamiento.
Muy bien, pues aquí se dio una condición favorable, en mi caso, el hecho de ejercer el periodismo y poder servir de una manera como una especie de pedagogía social y colectiva, entendiendo el caso desde adentro, con una familia, con un hijo, poder conocer diferentes sectores, los especialistas, las políticas públicas, lo que estaba planteado internacionalmente. Luego de una espera de más aproximada de 20 años, aquí hubo un intento de proyecto de ley de la diputada Yudelka de la Rosa, que es madre ya de un adulto o adolescente con autismo. Entonces en el 2022 nos encuentra una realidad donde cada vez vamos conociendo más casos. Quizás no porque haya más tendencia, eso no lo sabemos, o quizás se conozca más o se reporta, eso ya va a estar sujeto a estudio. Lo que sí que en el 2022 nosotros hicimos un trabajo que titulamos Urge una atención integral a las personas con autismo o al autismo en la República Dominicana. Eso produjo una conversación con los senadores en ese momento, Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez. Sí. Hubo una iniciativa de ley. El resumen es que a unanimidad los partidos políticos, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM y toda la representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, aprobaron la ley en mayo 2023. En junio de 2023, de ese mismo año, el señor presidente de la República lo promulga. Se estaba a la espera ansiosamente y estaba fuera ya de tiempo de un reglamento que debió estar en febrero de 2024. El presidente de la República lo promulga en julio 2024. El hecho es que madres, padres, especialistas, directivos de organizaciones diversas, el país entero en sociedad, hubo marcha, hubo conversaciones, hubo caminatas, dieron este resultado. Y todos los representados ahí muchas veces por el interés del hijo, por el interés social en sentido general, dio como resultado esto. Hasta que ya casi 3 años, y qué bueno que menciona que el programa Senasa Intégrate, que a partir del 2 de marzo abre para incorporarse las familias en la idea de hacer un registro nacional. Senasa Intégrate tiene la particularidad de que tiene un tope de 3,000 familias y un fondo de 200 millones de pesos y atender la primera infancia desde los 2 años hasta los 10. Queda la preocupación y la inquietud, porque ese es un fondo especial de Senasa, que va a pasar con los presupuestos del Estado, el presupuesto de la Nación, en lo que tiene que ver con los ministerios de Educación, de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, porque siempre digo y he dicho en este caso, es el primer paso visible. No estamos viendo el vaso vacío, lo estamos viendo medio lleno, pero la idea es que el sistema tiene que articularse, porque a partir de los 10 años, las familias con autismo en adolescencia es un reto tan fuerte como la primera etapa, y no decirte de qué hacer con un adulto con autismo en casa. Pensando siempre en que los papás, Ulises y toda la audiencia, por naturaleza y biología, estamos llamados a irnos primero que los hijos. Exacto. Entonces, si por lo menos la ley habla específicamente de espacios de paso y fijos para tener a las personas con autismo, si un papá, una mamá fallece, si independientemente un tutor no está, entonces el Estado se haga responsable de estos casos. Pero ahí también interviene todo lo que tiene que ver con la ley. Estamos hablando de la ley 3423, que es detección temprana, es evaluación, es diagnóstico, y a partir de ahí comienza todo un circuito terapéutico, la garantía de un servicio de salud con una red de hospitales públicos, la seguridad social en cobertura, que ya hace un llamado específico a Senasa, pero también qué pasa con las ARS privadas. Con las demás. Que usted haga para que no haya una brecha de cobertura. El ámbito educativo. Déjame decirte, la educación para las familias que tienen hijos con autismo es el dolor de cabeza más fuerte. Claro. Porque ¿qué pasa? Tú llevas a tu niño, 3, 4 años, el sistema educativo, no importa sea público o privado, te van a decir al poco tiempo, su hijo no encaja, no se integra, su hijo no va al ritmo de los demás muchachos, y de una manera diplomática, a veces directa, te sacan el muchacho de la escuela. Okay. Entonces,
la mamá o el papá tiene que trabajar para mantener esa familia. A veces se ponen de acuerdo a la pareja en caso que queden pareja, porque muchas veces los papás abandonan a la mujer y hacen tienda aparte. Entonces, esa madre queda sola. Sí. Si queda sola, no puede tener un empleo porque tiene que atender 24/7, cerebro en alerta para que ese niño no le pase nada. Sí. Por eso es lo importante. Dicen, ¿y por qué se atiende o hay tanta atención pública, la conversación pública va al autismo? No estamos discriminando ninguna situación de discapacidad, pero no es lo mismo tú tener un niño o una niña en una situación de discapacidad auditiva o visual y hasta síndrome de Down, incluso hasta de parálisis cerebral, que tú lo tienes acostado en una cama y es un drama, pero el niño con autismo en hiperactividad total, que puede subirse a una mesa, que puede hacer una fuga, que escaparse, que su vida muchas veces está en riesgo y en peligro. Entonces ahí, si esa madre no tiene un ingreso, si esa madre está, que la botan del sector público y del privado, de que dice que quiere 3 permisos para ir a llevar a su niño a una consulta. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? El SENASA Intégrate, muy bien, y quizás en una segunda etapa amplía, pero vamos a atender las otras cosas, no discriminar en la parte cultural, en la parte deportiva, en los transportes. Justamente, Fernando, justamente, mientras tú ibas numerando con tus dedos, yo decía, pero ¿qué será de Fernando Gabriel cuando vaya a un aeropuerto, cuando vaya a comprar un helado, cuando Fernando Quirós lo acompañe, no sé, puede ser a un cine, cuando vaya a comprar algún comestible? O sea, ¿cómo se da ese tratamiento? Tú lo expones, tú le permites que él vaya, ve tal cosa, porque vemos casos, por ejemplo, de padres que hacen el intento, y que hacen el intento y lo logran, de que su hijo sea independiente. Pero ¿qué ha pasado con el caso de Fernando Gabriel específicamente? Cada caso es distinto. Okay. Siempre procuramos la autonomía de la persona y lo ayudamos. Incluso hay programas como la Fundación Manos Unidas para el Autismo, que tiene un programa para la preparación de la vida adulta. Okay. ¿Qué significa? Lo que para un ser humano típico es tan normal como cepillarse los dientes, arreglar la cama, llevar los platos a la cocina, prepararse un sándwich, aprender a amarrarse los zapatos, ponerse una correa, abrocharse la camisa. Sí. Para muchos niños, adultos y adolescentes con autismo, eso es un reto, y para la familia. Entonces, cuando pones el ejemplo de viajar, por ejemplo, nosotros hemos viajado con Fernando Gabriel a un tema, a temas de su misma condición, buscando ayuda internacional de mejora. Lo primero es que como papá tenemos que buscar la certificación del Estado. CONADIS emite una certificación de que esa persona está en la condición, e indicaciones psiquiátricas para los medicamentos que hay que llegar a la hora de volar, avisar a la línea aérea de que esa persona está en esa condición. ¿Por qué? Porque imagínate tú en medio de un vuelo y que un niño con autismo te haga una situación de crisis, de rabieta, de frustración, puede crear una... Entonces, lo primero que se le hace es una advertencia a la línea aérea, al staff de vuelo, de tripulación, e incluso a los pasajeros que nos quedan cerca. Mira, andamos con un niño con condición especial, está en esta condición de autismo, por si se expresa, se gira, tira una mano atrás, te molesta. O te queda mirando. Te queda entrada, sepa que está dentro. Y hubo empatía. Okay. Un ejemplo, por ejemplo, en un restaurante, nuestro hijo sabe que a los niños con autismo les molestan mucho los ruidos fuertes. Sí. Ellos multiplican sensorialmente por mucho un sello que le molesta, un sello de una camisa, la música, hasta 10 o 15 veces más la pueden oír. Entonces es como si hay una música muy alta, imagínate que le están como taladrando el oído. Sí, sí. Y el ejemplo que te pongo, en una ocasión nosotros, por no molestar, estábamos en un restaurante almorzando un domingo y el niño se puso incómodo y estaba por salir y gritó, y una señora que estaba al lado nos dijo, a él le molesta la música. Y yo, sí, o sea, pero no molestar. Ella llamó a la persona que atiende en el restaurante y lograron bajar la música. Ella fue empática y sensible al tema, y después nos dice cuando se iba, yo tengo un hijo con autismo. Okay. Si todos fuéramos así, entender una situación y no quedarte mirando, dice, pero el muchacho entró al piso, qué malcriado, qué mal educado. Sí. Tú no entiendes la condición de ninguna familia. Sí, eso es así. Eso es así. Eso es así. Hay una
Hay un tirante, una cuellera girasol. de girasol. Fernando Gabriel la usa cuando él no la necesitó okay. en ese momento, Okay. porque ese es un aviso para algún tipo de personal de que se anda con una persona cuando ha viajado, no la ha necesitado. Siempre es importante ese tipo de cosas, certificación de que tiene una discapacidad, porque imagínate tú, en un supermercado, en un espacio público, una plaza determinada, que un niño con autismo, un adolescente ya con un tamaño de hombre, le pase rozando a cualquier familia, a veces hasta a una mujer y alguien se quede. Hay que prevenir y evitar. Por ejemplo, nosotros como Mesa de Diálogo por el Autismo nos llegamos a reunir con la alcaldesa del Distrito Nacional. Se dio algo muy hermoso que es entrenar a policías municipales y a guardaparques. ¿Por qué? Porque a veces hay familias que van con un niño con autismo y el niño o el adolescente evade a la familia y se desaparece. Entonces, la seguridad, la autoridad, si está entrenada, puede resguardar ese niño. ¿Qué ha pasado? Dice, tenemos a tal niño en tal destacamento. Exacto. Y hubo un video muy hermoso de la Policía Nacional que hubo empatía con un niño que en un espacio se desapareció o se le extravió a la familia. Entonces, si entiende la manera, si ese niño adolescente puede tener algún tipo de comportamiento que una autoridad no entienda, puede hasta maltratarlo. Y ahí es que interviene el aspecto de sociedad como sensible, pero además de entender lo que puede estar pasando. Y como dijiste al inicio del programa, ponerte en el lugar de esa persona siempre. Y eso es una sabiduría de abuelos y demás. Tú tienes que ponerte el calzado del otro para saber qué estás pasando, no juzgar. Claro. Fernando, nuestro país ha habido un escarceo público con unas denuncias de un médico que dice curar el autismo. Me refiero al doctor Fadul. Es un personaje bastante pintoresco, yo diría, pero que en muchos renglones de la vida y del ejercicio de la medicina ha demostrado tener capacidad y ha demostrado dar resultados. O sea, ha mostrado resultados en torno al seguimiento que él le da de pacientes. ¿Qué te parece esta diatriba que se ha armado en torno a esas denuncias hechas por una conocida periodista nuestra y ese médico de Santiago? Lo que voy a decir pareciera una dualidad o ambiguo o no fijar posición, pero te voy a poner los dos escenarios. El doctor Fadul, aunque no es psiquiatra, él es pediatra, creo que intervencionista, tiene una formación médica amplia, y cuando lo escuchas, él te habla con fundamento. Incluso parte de los medicamentos, aunque he oído a madres que dicen que no están rotulados, que son unos frascos sin títulos, parte de la medicación que él ha admitido en entrevista, incluso con la misma Nuria Piera, van en la línea de un medicamento que recientemente está aprobando la FDA de Estados Unidos, que tiene que ver con aminoácidos, que tiene que ver con vitaminas y demás. Ahora, si lo vemos desde el enfoque de Nuria Piera, como periodista, como ciudadana, también te podría pensar, ¿tú podrías medicar a un hijo tuyo que no se le ha hecho un estudio previo, que no se le ha hecho imágenes, que no sabe cómo se están comportando sus neurotransmisores, que ni siquiera te ha dado un resultado de laboratorio? Entonces, te deja pensando eso. Y la conclusión mía sería que el Ministerio de Salud Pública tiene que intervenir. Tienen que intervenir para saber que él está haciendo ejercicio, porque muchas familias han salido a defenderlo y que mi hijo no decía una palabra, ya lo dice, pero uno no sabe qué fórmula médica él está aplicando y quiera Dios que sea favorable. No lo estoy con esto rechazando, pero en toda parte, toda sociedad organizada, cuando hay un tipo de ejercicio, tiene que estar regulada por el Estado. Y en este caso es salud pública, que debe fijar una posición, llamarlo y establecer unos parámetros de que usted hace. Porque para usted ejercer medicina, si tenemos una dolencia cardíaca, nosotros no podemos ir a un neurólogo. Entonces el sentido común y la lógica ahí manda. O sea, en mi resumen es que el sector de salud pública tiene que
yo no diría intervenir, pero sí llamar a esta persona y poner las reglas claras. Muy bien. Fernando, quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí. Julio Vargas, que es el compañero mío del programa, placer, Julio. hubiera querido pues estar con nosotros en la entrevista, pero bueno, tuvo una situación y tuvo que marchar. Pero él es también una persona bastante condescendiente con este tema. De hecho, hay algunas campañas que se han iniciado a raíz de un llamamiento que hiciera por este mismo programa. Este espacio Habla País justamente está disponible para ti, para todas las personas que tienen la necesidad de que se les escuche y de que se dé a conocer cualquier información en torno a este trastorno de estos seres. Yo te agradezco la oportunidad y que tu espacio igualmente sirva para visibilizar una situación y sobre todo para llamar la atención de que debemos seguir mejorando. Gracias, Fernando. A ustedes las gracias por estar con nosotros en este espacio Habla País por esta semana. La invitación para que estén el próximo sábado con nosotros. Habla País. Habla País.